Buenas tardes. Vamos a iniciar este panel, el quinto, el último, de un evento realmente rico. Aquí se han manifestado una gran cantidad de esfuerzos en esto que denominamos un fenómeno multidimensional, pero en serio, por la diversidad de enfoques, de formas en que se atiende la temática, la diversidad de métodos para medir. Quedaron por ahí también en los escritos una diversidad de definiciones que seguramente están ahí en los documentos. Hay también elementos teóricos, esfuerzos por explicar, no nada más describir, sino explicar en la dimensión temporal, territorial, interactiva, la dinámica de este fenómeno tan complejo y tan relevante. Bien, en este panel tenemos 4 panelistas. Vamos a iniciar con Luis Felipe López Calva, aquí a mi derecha, es el economista líder en la Unidad de Pobreza, Equidad y Género por América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Ha sido profesor invitado del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Stanford, además de profesor y director de la Maestría en Economía y Políticas Públicas del Tecnológico de Monterrey. Es director del Reporte Nacional sobre el Desarrollo Humano y ha sido además profesor de Economía en la Universidad de las Américas en Puebla y en el Colegio de México. Es miembro de la Comisión Mexicana de Macroeconomía y Salud, del Comité Oficial de Medición de la Pobreza y del Comité de Asesores Científicos de la Secretaría de Desarrollo Social de México. Entre sus publicaciones más recientes en coautoría se encuentran Disminución de la Desigualdad en América Latina, una década de progreso, un enfoque de vulnerabilidad a la definición de clase media y movilidad económica y el aumento de la clase media latinoamericana. López Calva estudió la licenciatura en Economía en la Universidad de las Américas Puebla, tiene una maestría en Economía por la Universidad de Boston y otra maestría y doctorado en Economía de la Universidad de Cornell. Realiza investigación en temas como trabajo infantil, pobreza y desigualdad, economía institucional y del desarrollo. Y le cedemos la palabra aquí. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Debo decir, muchísimas gracias al INEGI, muchísimas gracias al Colegio de México. Me da muchísimo gusto estar en México, muchísimo gusto estar en el Colegio de México y mucho más estar entre muy buenos amigos. Lo que voy a presentar ahora es parte, se ha mencionado hace un momento, el informe regional del Banco Mundial sobre movilidad económica y clases medias. Entonces, de hecho, este trabajo que voy a presentar fue parte de los trabajos de apoyo para el informe regional, y esto lo hice con mi coautor y colega Eduardo Ortiz, y el artículo está por salir en el Journal of Economic Inequality. Y básicamente lo que aquí hacemos es una propuesta de cómo utilizar una definición específica de clase media con fines de análisis de la movilidad económica. Primero, decir un poco por qué resultaba relevante tratar este tema en América Latina. Mostraré primero, estas 2 gráficas resumen muy bien lo que está pasando en la región. A partir, sobre todo, principalmente a partir del 2002, hay una tendencia muy favorable en toda la región latinoamericana. Esto es lo que les muestro aquí, son datos para toda la región latinoamericana en su conjunto. Una caída en la desigualdad acompañada de crecimiento económico con un pequeño ahí tropiezo durante la crisis del 2009. Entonces, la combinación de estos factores de crecimiento económico y reducción de la desigualdad explica en parte una importante caída en la pobreza y un incremento en la clase media, y en un momento voy a explicar por qué nos interesó analizar esta clase en particular. Lo que se ve en el panel de la derecha es la línea naranja que está cayendo, es la pobreza, y la línea verde es la clase media medida con la definición que voy a explicar en un momento, y la línea azul es lo que llamamos el grupo vulnerable. Muy importante destacar acá, y ese es el mensaje central de esa gráfica, es el punto de inflexión histórico en Latinoamérica, en el sentido de que a partir del 2010 más o menos,
el porcentaje de la población en América Latina que se encuentra en clase media definida como nosotros la definimos, es mayor que el porcentaje de población en pobreza. Aquí estamos viendo la pobreza con la línea de comparación internacional que usamos en el banco para pobreza moderada, que es $4 por día por cabeza en paridad de poder de compra. Entonces, bueno, el mensaje es este: por primera vez en la región, la clase media el porcentaje de la población en clase media es mayor que el porcentaje de la población en pobreza. Pero bueno, ¿a qué nos referimos por clase media, no? Entonces, aquí un poco la discusión era, hay muchas formas de acercarnos al concepto de la clase media, y nosotros queríamos, entre otras cosas, no seguir en esta dinámica de nuestra opinión demasiada injustificadamente optimista. Pongo esta gráfica nomás que es una gráfica sobre África, pero ese es el tipo de artículos que nos llamaba la atención para decir algo no hace sentido llamarle clase media a personas que salieron de la pobreza y que muy probablemente sus condiciones son todavía de muy alta vulnerabilidad. Entonces, digamos, un poco cuestionarnos si no ser pobre es ya ser clase media, era un poco lo que nos llevaba a decir, ¿por qué no tratamos de encontrar una forma que nos permita analizar la movilidad económica desde una perspectiva de una clase media que haga más sentido? Y en un momento voy a poner cuáles son las condiciones que poníamos para esta medición. Obviamente, el concepto de clase en general y el concepto de clase media es un concepto muy complejo, que tiene una larga historia. Nosotros en el informe nos vamos hasta el primer censo en el año quinto antes de Cristo, y bueno, para qué se hacía el censo, cuál era la definición original de clase, que era básicamente para fines de recolección de impuestos, era el concepto de grupo económico en términos de ingreso. Aquellos que no podían contribuir con ingreso no tenían riqueza para contribuir, contribuían entregando a sus hijos para defender al reino en ese momento, todavía no imperio, y entonces, y el concepto de los hijos era prole, y por eso se le llamaba el proletariado, ¿no? O sea, de ahí viene la noción del proletariado. Entonces, la idea es que el concepto de clase, sobre todo a partir de Marx, tiene un contenido mucho más complejo, ¿no? Es un concepto multidimensional y va mucho más allá del ingreso, ¿no? Fundamentalmente, si tomamos la noción weberiana, están estas tres características que se incorporan a la noción de grupo socioeconómico, de clase, que es clase por sí misma, que es la parte de life chances, la parte económica. Después está el tema de estatus, y después está el tema de poder, lo que Weber llama party, que es poder. Entonces, estas tres cosas combinadas están en la noción de estrato socioeconómico. Entonces, el punto aquí es, nosotros lo que tratamos de hacer es separar de este concepto que es muy complejo. Como economistas decimos, si medimos tres cosas en un solo concepto, no sabemos qué estamos midiendo. Entonces, la intención primero era separar el componente clase puramente en el sentido económico de una definición más compleja, y después ver si definiendo a los grupos de una manera que tenga sentido desde una perspectiva económica, cómo se relaciona con otras cuestiones más de behavior, que tienen que ver con identidad, con consumo cultural, con estatus y con poder. Pero primero separar la noción que es puramente económica. Esa es la intención de esta lógica, y solo para… Esta es una revisión de muchas definiciones, pero sobre todo lo que quiero decir aquí para hacerlo a un lado y seguir adelante, es que como noción de clase media hay nociones relativas y hay nociones absolutas. Para la noción relativa, lo que hicimos fue usar las medidas de polarización de Esteban y Rey y tratar de encontrar los umbrales que nos separan en una distribución, maximizando la desigualdad entre grupos, minimizando la desigualdad intragrupos, lo que Esteban y Rey llaman identificación versus alienación. Y eso nos permite encontrar umbrales para una definición relativa de clase media. Pero lo que voy a explicar hoy, ahora en este momento, es de una definición absoluta de clase media. Entonces, eso es muy importante como distinción. Entonces, no voy a hablar de la definición relativa, podría dedicar un seminario a eso, pero ahora vamos a hablar solamente de nuestra definición absoluta. Es como las cosas que queremos de nuestra definición de clase media. Digamos, era como los términos de referencia, ¿no? Necesitamos una definición de clase media que aísle la dimensión económica, como ya expliqué. Segundo, que tenga una noción muy claramente direccional, es decir, qué es subir y qué es bajar, en términos de bienestar. Que introduzca categorías relevantes que sean susceptibles de política pública.
Y finalmente, que como concepto se mantenga independientemente del contexto, ¿sí? Y ahí hago la analogía, antes de llegar a esto, hago la analogía con el concepto de pobreza. Amartya Sen dice, la pobreza es un concepto absoluto en la dimensión de las capacidades, es un concepto relativo en la dimensión del ingreso. Siempre podemos mapear un concepto y en alguna dimensión es relativo. Entonces, lo que vamos a mostrar en un momento es que la noción de vulnerabilidad es independiente del contexto. Tenemos un concepto de clase media que es independiente del contexto, si bien la operacionalización de ese concepto depende del contexto específico. Es exactamente como en el caso de la pobreza. Les muestro aquí por qué, cuando revisamos en la literatura sociológica y las categorías de Goldthorpe, es como un ejemplo de por qué estas definiciones de clase media no nos serán útiles para nuestros objetivos, que son los que acabo de mencionar hace un momento. Estas son la distribución del ingreso al interior de las categorías ocupacionales de Goldthorpe para el caso de Chile. Lo que vemos ahí es que hay una gran dispersión al interior de cada uno de estos grupos y hay un overlap bastante importante entre los distintos, lo cual no nos permite decir qué es hacia arriba y qué es hacia abajo. Lo que nosotros queríamos de movilidad direccional, en términos de welfare, si nosotros tenemos estas nociones, podemos tener a alguien en una de estas clases que tenga más ingreso que alguien en el otro extremo de las categorías de Goldthorpe. Entonces no podemos decir nada en términos de qué implica esto en términos de welfare. Entonces, por ejemplo, esta categoría no nos era útil. No pongo aquí una gráfica que utilizamos en el informe, ¿por qué no utilizamos los patrones de consumo para definir clase media? Hay varias razones conceptuales, tiene que ver con que es un poco tautológico y tal, pero además mostramos en el informe el caso de Brasil. Hay un enorme boom de crédito al consumo, y lo que nos parece es que esos patrones de consumo que se observan hoy no son sostenibles y estaríamos introduciendo un concepto, si lo usamos por medio de patrones de consumo, que puede ser muy volátil al ciclo económico y eso nos preocupaba también. Entonces, para tratar de pasar ya a la implementación, el funcionamiento en el sentido seniano, el functioning que define clase media en nuestra propuesta es no ser vulnerable a caer en pobreza nuevamente. Seguridad económica es lo que está detrás del concepto que proponemos y entonces este concepto es independientemente del contexto, pero obviamente en determinados contextos cómo se logra esa seguridad económica va a ser diferente. Entonces la implementación de ese concepto cambia igual que en el concepto de pobreza, pero el concepto detrás no cambia. El funcionamiento que está detrás es no ser vulnerable a caer en pobreza. ¿Cómo hacemos instrumental esta medición? Tomamos, ahora regreso a esto de Cafiero y Bakis, pero tomamos 3 países para los cuales tenemos datos de panel y lo que hacemos es ver transiciones hacia y desde la pobreza, o sea, construimos una matriz de transición y vemos cuál es vamos a ver la probabilidad de que los individuos caigan en pobreza en estos paneles, para los que tenemos panel. Y lo que hacemos son 3 pasos muy simples. El primero es estimar un modelo de acuerdo a las características de los hogares, de cuál es la probabilidad de que caigan en pobreza. ¿Ok? Ese es el primer paso. Entonces, a cada hogar le asignamos una probabilidad de caer en pobreza. El segundo paso es, con las mismas características, corremos un modelo de ingreso, y entonces a cada hogar le imputamos un ingreso gorro, un ingreso estimado, y después simplemente mapeamos las probabilidades con respecto al ingreso. ¿Sí? Nosotros vemos en un periodo, usando Synthetic Panels, en un periodo de casi 18 años en Latinoamérica, en el promedio anual para toda la región, alrededor del 10% de la población cae en pobreza. Y entonces es una de las razones por las que tomamos un umbral, no sé si esto tiene láser, creo que no. Es una de las razones por las que tomamos un umbral, además si señalo aquí no lo van a ver, de 10%, y tomamos, para un umbral de 10%, el nivel de ingreso estimado como función de las características de los hogares, que es equivalente a ese 10% de probabilidad, está alrededor de $10 por día per cápita en paridad de poder de compra. ¿Ok? Entonces, de ahí es que derivamos este umbral de $10 por día, que está relacionado con la probabilidad del 10%. Obviamente, y ahora que lo estamos aplicando a países específicos en la región, porque es un concepto que se ha adoptado en el banco y lo estamos usando en Rusia en un informe de movilidad y en Kirguistán y en otros países,
La idea es que, obviamente, estas probabilidades, siempre se puede hacer análisis de sensibilidad de si cambiamos estas probabilidades, cómo cambian nuestras tendencias. Es decir, no estamos casados con el 10% de probabilidad, es el que utilizamos por esta razón que les acabo de explicar, pero obviamente se puede hacer análisis de sensibilidad y si cambiamos la probabilidad, vemos si las tendencias de clase media cambian, ¿no? Aquí, de hecho, este es un análisis de sensibilidad si cambiamos de 10 a 15. Si nosotros vemos la distribución del ingreso de todo Latinoamérica, con base en estas definiciones, vamos a tener entonces 3 grupos que nos interesan. Hay un grupo de la clase alta, que no es tan relevante el upper threshold. De hecho, si variamos entre $50 hasta $100, prácticamente no cambia nada esa proporción de la población. Obviamente en las encuestas, no tenemos a los top incomes en las encuestas, pero esa parte… ese 2%, es un poquito menos del 2% de la población, que es la clase alta, lo hacemos a un lado, y lo que tenemos son 3 clases, que es los pobres, que son menos de $4 per cápita, tenemos entre 4 y 10, es el grupo que nosotros vamos a llamar vulnerables, y arriba de 10 y menor de 50 tenemos a lo que llamamos clase media para Latinoamérica, ¿sí? Basado en todo esto que acabo de explicar. Como podemos ver, la moda de la distribución está muy cercano a nuestros umbrales de clase media, por lo tanto, pequeñas variaciones van a tener un impacto importante. Ahora, esta es la distribución de ingreso de todo Latinoamérica, ¿no? Una vez que tenemos estos umbrales, vamos a ver las tendencias. Déjenme solamente hacer una interpretación más. Después validamos con autorreporte, por cierto, y vemos cuál es el nivel de ingreso consistente con el que la gente se reporte en clase media. Hay una gran variación, pero nunca encontramos que sea menor de $10. Es decir, podemos decir que puede ser que más allá de $10 la gente no se reporta como clase media, hasta en el caso más alto Brasil, que era alrededor de $19, pero ciertamente en ningún país alguien se reporta como clase media por debajo de los $10 per cápita. Ese es el argumento de validación también. Después, me parece importante decir lo siguiente. Hay una literatura sobre vulnerabilidad que habla de algo que se define como línea de pobreza aumentada, y lo doy para tener otra interpretación de este umbral. Si nosotros tenemos una canasta básica de consumo y definimos la pobreza, podemos también definir una canasta básica de aseguramiento. Nosotros podemos ver qué riesgos se enfrentan los hogares y ponerle un precio a cuánto costaría asegurarse contra esos riesgos. Y si ponemos esa canasta básica de aseguramiento y lo sumamos a la canasta básica de consumo, tendríamos lo que la literatura llama una línea de pobreza aumentada, que es el ingreso que un hogar requiere no solamente para tener alimentación, sino además para estar protegido de ciertos riesgos. De alguna manera lo que estamos haciendo nosotros es parecido a esto. Lo que tenemos es una línea de pobreza, tenemos una línea de vulnerabilidad que hace que, empíricamente, como lo encontramos, estos hogares están protegidos, cada quien a su manera y de manera probablemente muy ineficiente, protegidos contra los riesgos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las tendencias? Un primer punto, y eso tiene que ver con la motivación inicial. Estoy yendo muy rápido porque les quiero mostrar todo lo que tengo y quiero respetar el tiempo. Si tomamos lo que mi colega Martin Ravalion o lo que Banerjee y Duflo hacían como definición de clase media, si usamos los umbrales que ellos usan para definición de clase media, que es lo que nos parecía contraintuitivo, que alguien que es casi pobre sea considerado clase media, y lo vemos, por ejemplo, en estos 3 países para los que tenemos estos datos, la clase media habría caído durante el periodo de crecimiento, lo cual es totalmente contraintuitivo, ¿sí? ¿Por qué? En realidad lo que pasa es que como el ingreso está creciendo, los hogares como ellos están definiendo como clase media a los vulnerables, la gente está pasando de vulnerabilidad a clase media y ellos están midiendo esto como una caída de la clase media, porque su umbral más alto es muy bajo y su umbral más bajo es la línea de pobreza, ¿no? Entonces, lo que también mostramos es que estas tendencias que son contraintuitivas en la definición de estos colegas de clase media no se observa con nuestra definición. Nuestra definición, las tendencias son intuitivas, es decir, en un periodo de crecimiento y de caída de la desigualdad, las clases medias crecen. Les muestro esto por el caso de México porque me parece importante. México es el que tiene peor desempeño entre los países para los que tenemos esta información. Lo que les decía hace un momento de que en Latinoamérica la clase media rebasó a los pobres en términos de proporción de la población, de hecho se cumplió en México antes que en el resto de Latinoamérica, pero lo que pasa en México es que después hay una reversión.
la pobreza vuelve a aumentar y la clase media se contrae. Una vez más, dos puntos sobre esto. Uno, que quienes miden clase media de manera muy optimista, usando consumo, como yo sé que hay algunos trabajos aquí en México, es una definición que entonces se vuelve volátil. Muy probablemente la clase media habría entonces, muchos de los que se consideraban clase media en esas definiciones habrían dejado de serlo durante la crisis, ¿no? Entonces, lo que nosotros aquí mostramos es que hay de hecho una reversión en el tema de la clase media en México y un aumento de la pobreza, y eso no es consistente con lo que está pasando en el resto de Latinoamérica. Entonces, digamos, esto es un llamado como de preocupación. Por otro lado, el mensaje central, uno de los mensajes centrales de nuestro informe regional basado en esta conceptualización, y nosotros quisimos enfatizar eso, es ser muy cauteloso con el tema del optimismo respecto a la clase media. Sí, o sea, nosotros decimos, hay muy buenas noticias, está cayendo la desigualdad, está creciendo la clase media, pero nuestra llamada a la cautela tiene que ver con el grupo de vulnerables. Nosotros decimos en el informe, la mayor parte de la población en Latinoamérica no es clase media, es vulnerable, ¿sí? Entonces lo que decimos es, Latinoamérica está en camino a convertirse en una sociedad de clase media, pero es todavía una sociedad altamente vulnerable, ¿ok? Porque la mayor parte de la población está en vulnerabilidad y esta población en vulnerabilidad es la más difícil de alcanzar por instrumentos tradicionales. Y por eso todo el tema de la discusión sobre la protección social universal, como lo mencionó hace un momento los colegas del CEI. Relevancia para políticas públicas, y con esto termino. Decíamos que además de que nuestra definición tuviera esas características, que fuera relevante para políticas públicas. Déjenme mostrarles esto. Son datos obtenidos con datos estandarizados para comparabilidad internacional, entonces los números pueden variar un poco, pero lo importante no es el número, sino el argumento. Y es lo siguiente, durante la crisis se incorporó más gente en los programas de transferencias, en este caso es el programa Oportunidades, ¿no? Si vemos en el 2010, habría alrededor de 20%, según estos datos estandarizados, que no serían pobres, de acuerdo a nuestra definición, y que sin embargo están siendo beneficiarios del programa, ¿sí? Entonces nuestra pregunta es, ¿esto es un error de focalización o no? Si lo vemos desde la perspectiva de que son vulnerables, podríamos decir que no es un error de focalización, porque sí queremos llegar a esos hogares, porque son todavía altamente vulnerables. Pero el segundo punto, que es también muy relevante, es si ese es el mejor instrumento para llegar a los vulnerables, ¿sí? Entonces, la discusión que nos ha permitido, o sea, esta conceptualización en el banco es pensar qué instrumentos tenemos para los pobres, pero diferenciarlos de aquellos instrumentos que debemos tener para proteger a la población vulnerable, ¿sí? Y cómo fortalecemos la capacidad de esta gente de dejar de ser vulnerable y pasar a los niveles menores de vulnerabilidad que los caracterizarían desde el punto de vista económico como clase media, ¿sí? Un punto, Brasil, tuvimos muchas conversaciones con los colegas de Brasil del gobierno y ellos adoptaron nuestra visión de vulnerabilidad. Entonces Brasil tiene ya una definición oficial de clase media basada en vulnerabilidad, lo hacen un poco diferente porque utilizan el argumento de la polarización en el espacio de las probabilidades para encontrar los umbrales, pero es exactamente la misma noción de vulnerabilidad, con la diferencia de que Brasil llama a los vulnerables, les llama clase media baja, ¿sí? Y esto, cuando fuimos a presentar el reporte a Brasil, hicimos esta discusión pública, en donde nosotros enfatizamos el hecho de que son hogares que tienen que ser protegidos para no caer. En Brasil le llaman clase media baja con la intención de fortalecer la noción de que están en camino a ser clase media. Y entonces lo que dicen es, bueno, necesitamos políticas, lo que llaman en Brasil inclusión productiva, que es básicamente ayudarles a llegar al siguiente escalafón, ¿no? Nosotros lo que decimos es, primero hay que enfatizar los temas de cómo los vamos a proteger para que no caigan, ¿no? Entonces, a pesar de que el informe es un informe sobre clases medias, el énfasis del informe no está tanto en analizar, obviamente caracterizamos a las clases medias y tal, sino está en hablar de cuáles son los instrumentos que tenemos para proteger a la población vulnerable. Y hay unos argumentos de economía política que sí son relevantes en el tema de clase media, pero que son también tema de otra discusión. Para fortalecer esta visión, conceptualización de la clase media, necesitaríamos primero, lo ideal sería tener probabilidades de steady state, necesitamos paneles más largos, y segundo, tener una discusión en cada contexto sobre cuál es el umbral de probabilidad
que nos puede permitir considerar a alguien en seguridad económica, que no es necesariamente 10%, estamos ahora en República Dominicana utilizando algunos otros umbrales, pero bueno, el concepto es lo que este trabajo propone y bueno, lo dejamos abierto para discusión. Gracias. Muchas gracias, Luis.